Dios les bendiga. Eh, Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a escudriñar un ratico la palabra de Dios, qué mensaje nos tiene para hoy. Vamos a hacerlo hoy en Primera de Corintios capítulo 1. Amén. Empezamos desde el versículo 1 hasta el 2. Amén. Dice la palabra de Dios. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sostenes. Dice la palabra de Dios: Pablo, llamado a ser apóstol. ¿Amén? El Señor Jesucristo es el que hace el llamado, ¿no?, para ser apóstol. Amén. Dice la palabra de Dios, vamos a ver un momentico, porque los 12 apóstoles, el Señor escogió 12 apóstoles. Amén. Hay algo que llama apostolado, ¿no? Que apostolado es apostelo, que significa mensajero. Amén. Entonces nosotros podemos ser mensajeros. No debemos confundirnos hoy, porque hoy en día todo el mundo ya dice que es apóstol, ¿no? Que el apóstol, todos los apóstoles que se autoproclaman hoy en día como los llamados apóstoles de la prosperidad, ¿no? Porque ya por lo menos el Señor, ¿qué nos dice a referente a los apóstoles hoy en día? ¿Ven? Y podemos ver que hoy en día todos, que el apóstol fulano, que el apóstol sultano, para no dar nombres, ¿no?, esos son falsos apóstoles, como dice la palabra de Dios. ¿Amén? Apóstoles, todos los apóstoles que son los apóstoles del G12, apóstoles de la prosperidad. Amén. Entonces vamos a leer Efesios 2:20. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios, y qué nos recomienda. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nos dice que debemos que edificarnos sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Amén. Pero no los profetas de edificarnos sobre el fundamento de los profetas de la prosperidad, que solo hablan del dinero, dinero, dinero. Tenemos que edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles, de los 12 apóstoles, que ellos que si nos hablan lo que es la palabra de Dios, que debemos vivir una vida que en santidad. Amén. Sí, porque si nos edificamos sobre el fundamento de estos apóstoles, de estos falsos apóstoles que viven día la prosperidad, hermano, vamos a terminar mal. Lo único que vamos a hacer es alimentar nuestro ego, porque ellos hablan solo de prosperidad, ¿ya?, y de dinero, y que un bienestar para ti. Pero los demás apóstoles sabemos claramente, hermano, que ellos solo nos hablan la palabra de Dios, que debemos vivir una vida que recta y en santidad. Bueno, entonces digamos el versículo 2. Primera de Corintios, versículo 2 dice: Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Esta carta fue escrita aquí, a la iglesia de Corinto. Amén. Curiosamente, esta iglesia más adelante podemos ver que esta iglesia puede haber sido una de las iglesias malas que se habla aquí en la palabra de Dios, ¿no? Porque en el capítulo 5, Primera de Corintios capítulo 5, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, el cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Amén. Imagínense cómo esta iglesia de Corinto, podemos ver que era una iglesia que andaba
fuera totalmente de la palabra de Dios, hermano. Amén. Entonces el apóstol Pablo empieza, entonces vemos que una iglesia que andaba mal, ¿cierto? En el capítulo 5, 1 Corintios capítulo 5 vemos que el apóstol Pablo los exhorta a ellos, amén, porque dice que andaban mal, que aún algunos tenían la esposa de sus padres, amén. Entonces sigamos, 1 de Corintios capítulo 1 versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Amén. Mire, el Señor nos llama ¿a qué? A ser santos. Amén. Porque dice, ser santos porque yo soy santo. Amén. Eso lo dice en primera de Pedro, ¿no? Dice, santos porque yo soy santo. Amén. Y en Mateo 5:48, a la palabra de Dios, hermano, que sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, llamados a ser santos todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, nosotros como iglesia de Cristo que hemos recibido al Señor, este es el llamamiento para nosotros, de que debemos que vivir una vida de santidad, hermano. Amén. Porque la palabra de Dios dice que nosotros haciendo la palabra de Dios, viviendo una vida en santidad, dice que nosotros salvaremos nuestras vidas y salvaremos también a los que nos hieren, hermano. Porque muchas veces, porque la mayoría de gente se convierte más que todo por el testimonio que tú das. Hay que ser un buen testimonio donde estemos. Amén. Dice la palabra de Dios, vamos a Efesios 4:13. Amén. Sí, entonces tenemos que vivir una vida siempre en santidad, hermano. Buscando siempre de Dios, hermano. Amén. Porque Él dice que sin santidad nadie verá a Dios, hermano. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces tenemos que vivir una vida en santidad. Amén. Veamos Efesios capítulo 4, versículo 3. Dice la palabra. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Mire hasta dónde debe llegar el cristiano, hermano. El cristiano debe llegar, ¿qué? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Amén. No como hoy en día dice lo que está haciendo toda la iglesia, hermano. La iglesia es del G12 o la iglesia de la prosperidad, que están buscando un ecumenismo. Amén. Que todas las iglesias se van a reunir con la católica y van a ser una sola iglesia, hermano. Porque lo que habla la iglesia católica es de que todas las iglesias, de que tú puedes ir a cualquier iglesia, hermano, y que tú eres salvo. Correcto, la iglesia no salva. Amén. Pero dice la palabra de Dios, dice, ¿qué concordancia tiene Cristo con Belial? Amén. Entonces no podemos tampoco estar en una falsa doctrina en iglesia, hermano, que no enseña la palabra de Dios. Amén. Porque si tú vas a la católica, te enseñan las costumbres católicas. Si tú vas a los testigos, te enseñan lo que ellos piensan. Amén. Entonces siempre hay que buscar una iglesia de sana doctrina. Entonces dice la palabra, dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, mire, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Tenemos que llegar a la medida y a la plenitud y a la estatura de Cristo, hermano. Amén. Hasta allá tenemos que llegar, porque la palabra de Dios claramente nos habla a través de sus palabras, hermano. Amén. Él dice que el que es de Cristo
debe andar ¿qué? Como él anduvo. Amén. Dice que el que es de Cristo debe andar como él anduvo. Amén. Entonces miremos también otro punto aquí importante. En Efesios 4:11. Amén. Dice la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Miren, el Señor constituyó apóstoles. Amén. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Amén. Los constituyó. Pero Dios, ¿para qué los constituye? Miremos el versículo 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, todo el ministerio de Cristo, todo el ministerio, entonces, que Cristo hizo de colocar apóstoles, es para eso. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Amén. ¿Para qué? Versículos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, miremos el contraste, porque es que hoy en día las iglesias de la prosperidad, ellos preparan a la gente ¿para qué? Los preparan, pero para que consigan dinero, hermano. Pero es contrario a lo que dice la palabra. ¿Qué? Dice, él constituyó apóstoles y profetas y otros evangelistas y pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. ¿Amén? Entonces, ese es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. ¿Amén? Siempre es constituir apóstoles para que nos enseñen la palabra de Dios y que nos enseñen la sana doctrina, para que podamos vivir una vida agradable a Dios, hermano. Porque la palabra de Dios dice en Mateo 7:21, es clara, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Amén? Y la voluntad de Dios, ¿qué es? Dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. Primera Tesalonicenses 4:13. Dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. Miremos Primera de Pedro 1:15. Amén. Entonces siempre que nosotros vamos a leer la palabra nos va a llevar aquí a vivir una vida en santidad, hermano. Porque dice, sed santos porque yo soy santo. Amén. Dijo el Señor. Vamos, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Amén. Primera de Pedro. Amén, gloria a Dios. Primera de Pedro, 1:15 es que dice la palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 dice. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. El Señor dice que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Entonces, hermano, Dios nos está llamando a vivir en santidad. Hermano, Dios los bendiga. Espero que sea de gran bendición este video. Amén.